El proceso de secado es un tipo de proceso que cae dentro de la categoría de enfriamiento adiabático. Dentro de otros procesos en los que también ocurre el fenómeno de enfriamiento adiabático, encontramos sobre todo los procesos de humidificación, deshumidificación, y el que nos interesa a nosotros en este caso es el proceso de secado. O sea, decíamos que el secado básicamente es la operación que consiste en tener un sólido húmedo y en retirarle la humedad. ¿Cómo retiramos la humedad? Pues usualmente nosotros podemos utilizar aire caliente. Decíamos, si el proceso de secado ocurre por lotes, entonces nosotros tenemos un sólido y podemos tener un flujo continuo de aire. Si el proceso de secado es en continuo, entonces nosotros todo el tiempo estamos alimentando sólido al proceso. Y entonces nosotros aquí lo que esperamos es tener al final pues una corriente de aire con una mayor cantidad de humedad. ¿Y por qué decimos que este proceso cae dentro del fenómeno de enfriamiento adiabático? Que básicamente se define como el proceso en el cual nosotros ponemos un gas caliente, que en este caso es aire, con un líquido frío. El líquido frío representaría la humedad que tiene el sólido. Y entonces lo que sucede es que al entrar en contacto el aire a una alta temperatura con el agua que tiene este sólido, aquí el agua que tiende el sólido cambia de fase. Y entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la termodinámica, pues este proceso de evaporación, de cambio de fase, de estar en forma líquida a pasar a estado gaseoso, requiere energía. ¿Y de dónde toma la energía esta agua para cambiar de fase? Pues la toma de este ambiente con el que está en contacto. Y es por eso que aquí va a tomar la energía precisamente del aire. Y al tener que tomar esa energía para realizar el proceso de evaporación, esto hace que el aire también tenga un proceso de enfriamiento o le disminuye la temperatura. Y por eso decimos que este proceso se denomina como enfriamiento adiabático. Ahora, ¿para qué nos interesa el tema de los datos de la carta psicométrica? Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo nosotros podemos obtener parámetros muy interesantes del proceso de secado a partir de precisamente las condiciones de humedad del aire que utilizamos para el proceso de secado. Entonces, tenemos un cuero mojado con 61% de masa en agua que entra a un secador continuo de túnel y sale a razón de 220 kilogramos sobre hora. Contiene 6% de masa en agua y también estamos introduciendo al secador aire seco a 60 grados Celsius y una atmósfera, en donde el aire de salida está a 55 grados Celsius y una atmósfera y tiene una humedad relativa del 50%. Y lo que queremos hacer es calcular la velocidad a la cual entra el cuero húmedo al secador y la velocidad de flujo másico del aire de entrada. Entonces vamos a anotar primeramente los datos del ejercicio. Estos son los datos que tenemos del ejercicio. Tenemos un flujo a la salida de 220 kilogramos por hora, en donde el 6% representa el agua y por lo tanto el resto, el 94%, se refiere al cuero. Entonces, a partir del flujo que se tiene a la salida y de la composición, nosotros podemos encontrar los flujos tanto de agua como de cuero.
En el caso del agua tenemos un flujo de 13.2 kilogramos por hora, mientras que el 94% de 220 representa un flujo de 206.8 kilogramos por hora que se refieren al cuero. Y naturalmente, si nosotros partimos del hecho de que en el estado estacionario lo que entra tiene que ser igual a lo que sale en términos de flujos másicos, si nosotros tenemos a la salida un flujo de 206.8 kilogramos, eso significa que es exactamente el mismo flujo que tenemos a la entrada de cuero. Observen también que la suma de los 13.2 kilogramos por hora de agua más los 206.8 kilogramos por hora de cuero suman los 220 kilogramos por hora del flujo total a la salida. Mientras que a la entrada, si los 206.8 kilogramos por hora representan el 39% que se refiere al cuero, entonces el 61% representa la cantidad de agua, que en este caso me ayudan a corroborar el cálculo que sea de 323.5 kilogramos por hora. Ahora, si nosotros también realizamos un balance de masa para el agua, partiendo del mismo hecho de que el agua que entra tiene que ser exactamente igual al agua que sale, estos 323.5 kilogramos sobre hora tienen que ser igual a los 13.2 kilogramos por hora de agua más una cantidad que es la que se va a quedar en el aire húmedo. Entonces vamos a escribir esto en forma de una ecuación. Los 323.5 tiene que ser exactamente igual a los 13.2 más una cantidad desconocida X que se encuentra precisamente en el aire húmedo. O sea, aquí el agua que entra tiene que ser exactamente igual a el agua que sale, y si hacemos el cálculo para X vamos a tener que el flujo másico de agua que sale en el aire húmedo es de 310.3 kilogramos por cada hora, en donde esta cantidad, como decíamos, se refiere a los kilogramos por hora que tenemos en el aire húmedo. Y entonces, a partir de los cálculos que acabamos de realizar, nosotros podemos contestar a una de las preguntas que nos hacían, porque nos preguntaban que cuál era la velocidad a la cual entra el cuero húmedo al secador. Entonces, el cuero húmedo se refiere a la suma del agua y el cuero, que sería la suma de 323.5 más los 206.8 kilogramos por hora. Si hacemos el cálculo, nos queda de 330.3 kilogramos por hora de cuero húmedo, y esta sería una de las preguntas que nos hacen. Ahora, para contestar a la segunda pregunta acerca de la velocidad de flujo másico en el aire de entrada, para contestar esta pregunta tenemos que considerar que a la entrada nosotros tenemos aire seco. A la salida tenemos un flujo de aire húmedo que ya trae los 310.3 kilogramos por hora de agua. Nosotros sabemos las condiciones a la entrada y a la salida en el secador. También observen que la temperatura disminuyó de 60 a 55 grados Celsius, y además conocemos la humedad relativa. Si nosotros tenemos de la carta psicométrica la temperatura de 55 grados Celsius y la humedad relativa del 50%, entonces nosotros podemos determinar la humedad absoluta de este aire, y esa cantidad nos va a ayudar para encontrar el aire seco que entra
puesto que como nosotros sabemos que a la salida se tienen los 310.3 kilogramos por hora de agua, podemos hacer un análisis dimensional para determinar la cantidad de aire seco. Entonces, ya sea de las cartas psicométricas o del sitio que les pasé, ustedes pueden encontrar la humedad absoluta, que es de 0.0525 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco, y entonces a partir de ese dato nosotros podemos encontrar la cantidad de kilogramos de aire seco por hora que entran, ya que si nosotros tenemos en este aire húmedo 310.3 kilogramos de agua por cada hora, y si nosotros sabemos que por cada 0.0525 kilogramos de agua tenemos 1 kilogramo de aire seco, entonces se puede determinar los kilogramos por hora de aire seco, que nos da un total de 5.910 kilogramos por hora de aire seco. Y con esto terminaríamos nuestro ejercicio. Entonces, observen ustedes que en realidad la información que obtenemos nosotros de la carta psicométrica nos sirve muchísimo para hacer cálculos de secado. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Resulta que tenemos 100 kilogramos de madera húmeda que se secan en un secador rotatorio continuo que funciona a presión atmosférica. Y tenemos que los bloques entran a 19 grados Celsius, contienen 40% en masa en agua y deben salir con un contenido menor al 15%. Se alimenta aire caliente al secador con un flujo de 14.92 kilogramos de aire por cada kilogramo de bloques húmedos, y resulta que vigilar el rendimiento del secador muestreando los bloques de salida y determinando su contenido de humedad de manera directa resulta demasiado tedioso y casi imposible de automatizar. O sea, la humedad de los bloques a la salida. Y entonces lo que se hace es montar termómetros de bulbo húmedo y bulbo seco en las líneas de entrada y salida de aire y determinar el contenido de humedad de los bloques que salen mediante un balance de materia, que es de hecho lo que vamos a hacer en este ejercicio. Después de que la unidad comienza a funcionar, se determina que la temperatura de bulbo seco del aire de entrada es de 100 grados Celsius y la del bulbo húmedo lo bastante baja como para considerar que el contenido de humedad del aire es despreciable. O sea, en el caso del aire de entrada su temperatura de bulbo seco es de 100 grados Celsius y la de bulbo húmedo es lo suficientemente pequeña de manera que nosotros sabemos que este aire además está seco. Y se tiene que la temperatura de bulbo seco del aire que sale, este que está aquí, es de 38 grados Celsius y la de bulbo húmedo es de 29 grados Celsius. Y lo que nos piden es, para empezar, calcular la humedad absoluta y la entalpía de la corriente del aire que sale. En este caso, el inciso A no debería ser muy difícil de calcular, puesto que tenemos la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Entonces ustedes van a corroborar que obtengan los siguientes resultados. Esta humedad absoluta y entalpía de la corriente del aire que sale se puede consultar en la carta psicométrica o en la web que les había pasado. Ahora, para el inciso B nos piden que calculemos la masa de agua en el aire de salida. Entonces aquí, como ya habíamos, espero que hayan notado en el ejemplo anterior, el hecho de que tengamos la humedad absoluta en la humedad de salida nos sirve mucho para que, si nosotros queremos encontrar la masa de agua, basta con que encontremos el aire seco que está saliendo. Y aquí de nuevo, del balance de masa, pues el aire seco que está saliendo, el aire seco que entra
tiene que ser exactamente igual al aire que tenemos a la salida, nada más que este ya viene con una cantidad de agua. Entonces, para encontrar la cantidad de agua en el aire de salida, tenemos que encontrar la cantidad de aire seco que está entrando. Y nosotros sabemos que entran 14.92 kilogramos de aire por cada kilogramo de bloques húmedos. Eso significa que si están entrando 100 kilos de madera húmeda o de bloques húmedos, y por cada uno de estos kilos tenemos 14.92 kilogramos de aire, entonces vamos a tener 100 por 14.92 kilogramos de aire seco. Es decir, vamos a tener 1492 kilogramos de aire seco. Ahora, si nosotros tenemos 1492 kilogramos de aire seco y se sabe que a la salida por cada kilogramo de aire seco se tiene 0.02175 kilogramos de agua, entonces a partir de ese cálculo nosotros podemos encontrar la cantidad de agua que tiene en el aire de salida. Y esto de nuevo, o sea, partiendo de que si entraron 1492 kilogramos de aire seco, estos tienen que ser exactamente el mismo aire que se tiene en esta corriente de salida, más una cantidad de agua que es de 32.45 kilogramos. Ahora, para encontrar la cantidad de agua que se tiene a la salida, vamos a hacer un balance de masa para el agua. Es decir, vamos a partir del hecho de que la cantidad de agua que entra tiene que ser exactamente igual a la cantidad de agua que sale. Entonces, si nosotros sabemos que entraron 40 kilogramos de agua, aquí solamente está entrando agua en la madera húmeda. Este aire que entra estamos considerando que está completamente seco. Entonces nuestra única fuente de agua en la entrada es la humedad que tienen los bloques de madera. Entonces estos 40 tienen que ser igual a la cantidad de agua que sale en esta corriente que no conocemos. Voy a poner aquí una X. Más la cantidad de agua que sale en el aire húmedo que acabamos de calcular, que es de 32.45. Eso significa que la cantidad de agua que sale en la madera húmeda al final del proceso pues va a ser de 40 menos 32.45, que serían 7.55 kilogramos. Ahora, aquí a la salida nosotros tenemos estos 7.55 kilogramos que son completamente de el agua. Pero también están saliendo los 60 kilogramos de madera. Entonces hasta aquí ya contestamos el contenido de humedad de agua, que serían los 7.55. Ahora, para encontrar el porcentaje tenemos que ver cuánto representa este 7.55 con respecto a la madera húmeda, es decir, a los 60 más los 7.55. Si nosotros hacemos ese cálculo, obtenemos que el porcentaje que se tiene es de el 11.17%. Es decir, que el porcentaje de madera pues efectivamente es menor al 15%. 11.17, 11.18%, ¿no? Más o menos. Ustedes lo verifican.